Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo la transmisión en vivo y en directo hoy, octubre 4 del año 2022. Increíble cómo el tiempo pasa rapidísimo. Rápido. Mis hermanos, les mando un abrazo a la distancia. Quiero saludar a los que están ya conectados: Robert Cabrera, Raimundo, Atles Valle, Coto, Nelson Martínez, Nora Casado. Un abrazo a la distancia, mi hermana Nora. También para Caterín Barrera, para Mónica Monroy, para Olguita Pérez allá en Barquisimeto, Venezuela. Las personas que se quieran reunir de ese lado de Venezuela, por favor, info@biblialibre.org para darle información de las reuniones los fines de semana. También para Moni Mayo y para Yanni Arrieta, un abrazo a la distancia también para nuestra hermana Vanessa Rossi, para Helen Mejía. Espero que hayan pasado bien, mis hermanos. No se olvide, tan importante, no vaya nunca a la guerra sin la espada de dos filos, la que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta partir los tuétanos y separar el alma del espíritu. Así que, mis hermanos queridos, qué bueno que estén ya conectados. Un abrazo también para los hermanos que se van a conectar más adelante. Mi hermano Gabriel Pereira, ¿cómo has pasado? Espero que hayas pasado excelente. ¿Qué te parece, mi hermano, si nos regalas la oración previo a la lectura? Bienvenido. Muchísimas gracias, David, por la bienvenida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a hablar con nuestro Señor. Bendito Padre Todopoderoso, te damos gracias una vez más por este tiempo que estamos apartando para poder conocer de tu palabra, para poder escudriñarla, para poder estar en coinonía con mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por este privilegio de poder estar aquí presente. Te doy gracias, Señor, por todas y por cada una de las bendiciones recibidas. Bendito Rey, en este tiempo, en esta hora, te pedimos que estés iluminando a nuestro hermano David para que él pueda compartir tu palabra y que nosotros podamos recibirla con un corazón abierto, un corazón predispuesto, Señor, para que podamos retener, Señor, y poder poner por obra lo que estamos por recibir. Bendito Rey, te doy gracias por todo y en todo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos todos a apuntar a Gálatas capítulo 2 el día de hoy. Espero alcanzar a cubrir todo, si Dios lo permite. Pero acompáñenme ustedes con vuestras Biblias. No lo pongo aquí en pantalla para nosotros vía Zoom, pues obviamente porque traemos la espada. Un saludo para Adriana Moreno. Un abrazo a la distancia. Mis hermanos, espero que me sigan con la escritura. Vamos a Gálatas capítulo 2. Si ustedes desean, yo lo leo. Así que permítame un segundo, por favor. Lo pongo en pantalla a los hermanos que están viendo. Ahí está. Gálatas capítulo 2 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad. Escuchen bien, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión,
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, Dios bendiga a todos los que están presentes. Vamos a empezar, por favor. Empecemos con el versículo 1, pero previo a eso yo hago una introducción. Esta sección es notoriamente difícil para interpretar, porque los versículos del 1 al 10 contienen idiosincrasias gramaticales. Pablo comienza con un tema en los versículos 1 y 2. Pero en los versículos del 3 al 10 rompe con el tema y con una serie de 3 paréntesis y oraciones quebradas. Sin embargo, esto es difícil de graficar gramaticalmente, pero el significado en general es claro. Versículo 1, entramos y dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Cuando el texto menciona después, pasado 14 años, el periodo de 14 ha sido el tema de desacuerdo entre muchos eruditos, pues este periodo de tiempo puede estar relacionado a la conversión de Pablo, el tiempo que pasó Pablo en Arabia o su primera visita a Jerusalén. El elemento del tiempo es únicamente significante para nosotros que tan atrasados y esporádicos eran sus visitas y contacto que tenía con los apóstoles en Jerusalén. Cuando el texto menciona subí otra vez a Jerusalén, otra vez implica la segunda o la más reciente visita. El tiempo exacto, mis hermanos, como había dicho, es incierto. Pero en Hechos de los Apóstoles se tiene documentadas 5 visitas diferentes de Pablo a Jerusalén. Las últimas 2 son muy tarde para ser mencionadas en este contexto, pero la cual de las otras 3 él quiso decir que es algo incierto.
Mis hermanos, en lo personal creo que Gálatas 2 se relaciona con Hechos 15, porque en ambos casos Bernabé estaba presente. El tema en ese momento era el mismo. Pedro y Jacobo también son mencionados. Eruditos como F. Bruce creen que Gálatas capítulo 2 se relaciona a la visita durante el hambre en Jerusalén que se encuentra en Hechos capítulo 11 versículo 30. La frase subí a Jerusalén es teología por naturaleza. Una referencia opuesta ocurre en Hechos capítulo 11, versículo 27, cuando ellos fueron abajo a Antioquía, pues Jerusalén, o la ciudad santa, la cual era considerada estar arriba en cualquier dirección. Con Bernabé, cuando el texto menciona esto, Hechos 4:6 provee información sobre Bernabé, quien era un levita de Chipre, cuyo nombre era José. Los discípulos le pusieron de sobrenombre Bernabé. En el original griego eso es Paraklesis, que significa hijo del ánimo. Él fue el primero en aceptar la conversión de Pablo y él era obviamente un líder de la iglesia de Jerusalén, así como Silas. Ya vamos a ver al detalle. Hechos capítulo 11 versículo 24 para corroborar, Hechos 11:22, Hechos 15:22. Él fue a Tarso y buscó a Saulo para que le ayudara con el trabajo en Antioquía. Él fue el compañero misionero de Pablo en su primer viaje misionero, ustedes recordarán. Algunos eruditos equiparan el nombre de Bernebeus, hijo de Nefo, que aparece en inscripciones sirias. Pero Lucas afirma que los apóstoles se lo pusieron y difícilmente aplicaría un nombre que recordaba a una deidad pagana. Provenía de una familia sacerdotal judeo-cipriota, pero el jerosolimitano Juan Marcos era primo suyo. Él mismo fue uno de los primeros miembros de la iglesia de Jerusalén que vendió su propiedad para el bien de la comunidad. Clemente de Alejandría los llama uno de los 70 y el texto occidental de Hechos capítulo 1 versículo 23 lo confunde con José Barsabás en la elección apostólica. Cuando el Saulo convertido llegó a Jerusalén y descubrió que los cristianos lo consideraban un espía, fue Bernabé mismo quien lo presentó a los apóstoles, que eran las columnas, y los convenció de su conversión y su sinceridad. Fue Bernabé el que presentó a los apóstoles en Antioquía por primera vez. Los gentiles fueron evangelizados en un número considerable, ocasión en que sus compatriotas de Chipre ocuparon un lugar prominente. Tenemos ahí para corroborar Hechos capítulo 11, si quieren lo apuntan, versículo del 1 al 22. Ahora, por decirlo en otras palabras o de otra manera, Pablo era el protegido de Bernabé, y recuerden que Lucas se refiere a ellos como Bernabé y Pablo, pero después de Hechos 13:43 cambia el orden a Pablo y Bernabé. Pero alguno ha de decir, ¿por qué en Hechos 15, versículo del 1 al 29, Lucas vuelve a cambiar el orden? Si se fijan bien, mis hermanos, estaban en el concilio de Jerusalén, donde Bernabé era miembro y líder de la iglesia, lo cual en otras palabras podía significar que era el representante apostólico dentro de la congregación, del cual respondía por Pablo. El alejamiento entre Pablo y Bernabé no tuvo nada que ver con algo personal, sino más bien logístico, porque siempre que el apóstol se refería a Bernabé, lo hacía con palabras dulces que transmitía simpatía y respeto, así como conversamos con los hermanos, el hermano Gabriel Pereira, mi hermano Edgar Escobar, siempre con dulzura, con respeto, porque somos hermanos en Cristo. Ok, bueno, cuando el texto menciona llevando también conmigo a Tito, Tito era uno de los ayudantes fieles de nuestro hermano Pablo. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 23, para corroborar. Él lo usaba en lugares difíciles, especiales como Corinto y Creta, pues era completamente un gentil y no híbrido como Timoteo, por decir una palabra, no híbrido.
La iglesia de Jerusalén no demandaba que Pablo lo circuncidase a él. Hechos 15 para corroborar. Tito nunca fue mencionado por nombre en Hechos. Algunos, como Sir William Ramsay y A.T. Robertson, especulaban que Tito era el hermano de Lucas, explicando la ausencia de cualquier mención específica de él como un acto de humildad familiar. Pero esto no está comprobado. Por cierto, doy gracias a mi hermano Luis Rosales allá en Nueva York, quien me obsequió el comentario al texto griego de A.T. Robertson. Si está viendo la transmisión, le mando un abrazo. Otros dicen que él tomó a Tito junto con él, pero solamente Pablo se da cuenta del significado del fracaso de la iglesia de Jerusalén para demandar que Tito fuera circuncidado, porque él era un griego puro. También actuó como representante de Pablo en Corinto durante el año que precedió a la confesión de Segunda de Corintios, con la misión especial de organizar la recolección de la ofrenda para Jerusalén. Pero esta misión quedó inconclusa porque el apóstol le pide a Tito que vuelva a Corinto a completarla. Dios bendiga a nuestra hermanita Fabiola Cortés. Un abrazo a la distancia. Lo mencionado lo corroboramos en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 6. Una tarea más delicada fue la de suavizar la tensa situación que había surgido entre Pablo y los corintios. Tarea pues que claramente requería a un hombre de mucho más tacto y fortaleza de carácter. Recuerden, mis hermanos queridos, lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 25. Con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si Dios en su misericordia les concede el arrepentimiento. Claro, Pablo obviamente también exhortaba a los torcidos, a los que querían pervertir el evangelio. Lo vimos en el capítulo anterior. Quien no ha visto el capítulo anterior, los invito a ver. Compartan, denle like. Bendiciones. También parece haber tenido una personalidad más fuerte que Timoteo y poseía habilidades como administrador. Comparen 1 Corintios capítulo 16 versículo 10 y 2 Corintios 7:15, ya que sugiere que Tito llevó una carta de Pablo a los corintios que posteriormente se había perdido la carta severa. Carta en la cual los apóstoles lo reprendían con gran angustia de corazón por esa actitud arbitraria y altiva. De la epístola, a su nombre se puede sugerir que él acompañó a Pablo a Creta, después de que este último fuera liberado de la cárcel romana y se quedó allí para consolidar la iglesia. Seguimos al versículo 2 y dice: pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Cuando el texto menciona pero subí según una revelación, si se asume que Hechos 15 es el escenario, entonces Hechos 15:2 tiene una discrepancia. Ajá, ¿cómo así, mi hermano David? Bueno, sigamos. Sin embargo, se ha supuesto que la revelación vino de uno de los 5 profetas de Antioquía, quienes se lo expresaron a la iglesia. Después, la iglesia de Antioquía le pasó a Pablo la necesidad de visitar Jerusalén. Cuando el texto menciona: expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mis hermanos, esto es muy significativo en relación con los versículos del 3 al 5. ¿Por qué? Mire esa pregunta. ¿Por qué Pablo expuso su evangelio ante los apóstoles? Primero, ¿quería que ellos estuvieran de acuerdo con él y reafirmaran su evangelio? Esa es una primera pregunta. Segundo, ¿estaba Pablo reaccionando a la presencia de los falsos maestros? La última posibilidad encaja mejor entre paréntesis a un lado de los versículos 4 y 5. Esta sesión cubierta parece estar paralela a Hechos 15:12. La Nueva Versión Internacional dice: y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. La versión Reina Valera del año 1960 dice: expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Hechos 15, para encontrar una reunión privada, plantea una dificultad.
pero pueden referirse la reunión de los más altos líderes. Hechos capítulo 15, versículo 2 y también versículo 6. Ahora, Pablo pudo haberse reunido con los líderes primero para el propósito de obtener una mejor audiencia en vez de una reunión con toda la congregación, lo cual puede haber sido previamente infiltrada por los judaizantes, es decir, aquellos quienes demandaban que uno debe adoptar costumbres y tradiciones de judío antes de que pudiera ser salvo. Algunos eruditos han sugerido en años recientes, probablemente debido al sobreénfasis de los teólogos Tübingen de Alemania, que había tensión entre Pablo y los apóstoles en Jerusalén. Algunos aciertan a las 3 frases inusuales de Pablo referente a los líderes de Jerusalén encontradas en capítulo 2, versículo 2. Ahí tenemos versículo 6, se encuentra 2 veces, y en versículo 9 son en cierta manera despreciativas. Estas frases pueden ser vistas como peyorativas con 3 puntos. Primero, ellos subrayan el sobreénfasis de los 12 apóstoles originales en su intento por despreciar a Pablo. No que Pablo haya tenido tensiones personales con los 12. Segundo, posiblemente Pablo está desilusionado con alguna de las acciones de los apóstoles, como lo dice Hechos capítulo 8 versículo 1, donde ellos no entienden la misión mundial de la iglesia, o en la manera vergonzosa en que Pedro se retira de la mesa de compañerismo con los gentiles por la llegada de varios de Jerusalén. Lo vemos en Gálatas capítulo 2 versículo del 11 al 14. Tercer punto o tercera hipótesis, estas frases quizás no se refieren a los apóstoles, pero a otros líderes de la iglesia quienes alegaban autoridad o que preferían a algunos de los apóstoles. La Nueva Versión Internacional dice: para que mi esfuerzo no fuera en vano. La versión Reina Valera del año 1960 dice: y para no correr o haber corrido en vano. Esto, mis hermanos queridos, esto obviamente no se refiere a Pablo buscando una afirmación teológica de los líderes de Jerusalén, porque esto iría en contra de todo el contexto entero. Pero aquí, la practicabilidad del esfuerzo de la misión entre los gentiles estaba en peligro, y nuestro hermano Pablo tenía la esperanza y oraba por los consensos, los cuales era subsecuentemente recibida. Pablo expresó temores similares en otros sitios. Lo vemos o lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 y Filipenses capítulo 2 versículo 16. Mis hermanos queridos, vamos al versículo 3, el cual dice: mas ni aun Tito, léalo bien, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Cuando el texto menciona esto, aún con su significado franco o sincero, muchas preguntas surgen. Primero, la variante de un manuscrito en versículo 5, donde la palabra ni o no es omitida en la familia occidental de manuscritos, particularmente en el manuscrito de David, por ejemplo. Segundo punto, la ambigüedad del versículo 4, el cual causó que algunos dijeran que Pablo sí circuncidó a Tito, no por obligación, pero para mostrar su libertad. Sin embargo, mis hermanos, esto subestima la estructura entera del argumento de nuestro hermano Pablo. Lo que pasa es que el apóstol estaba ya siendo atacado, aparentemente por la circuncisión de Timoteo, quien era mitad judío, pero él no cedería ni por un minuto, ni por un instante a la circuncisión de Tito. Hechos capítulo 16, versículo 3. Mis hermanos, tengo que ponerlos en contexto para que ustedes vean el grado de perversión que tenían todos estos judaizantes o judaizadores en aquel entonces, que no es nada distinto a lo que pasa a este tiempo. Bueno, aquí Pablo compara los trabajos orientados de manera que los judíos y judaizantes con la gracia se orienten al evangelio de Jesús. Versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
La Nueva Versión Internacional dice: algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros. Otras versiones de la Biblia dice: y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente. Estos falsos hermanos son mencionados en otros lugares también. Hechos 15:1 y también en Hechos 15, del 1 al 5. Tenemos también en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, 2 de Corintios 11, 26 y 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 14 al 16. La forma verbal, noten, la forma verbal es pasiva, ya que implica que ellos habían infiltrado a alguien, posiblemente judíos no creyentes o una secta de judíos, obviamente judaizantes, o el mismo Satanás. Recuerden, mis hermanos, que cuando o somos hijos de Dios o simplemente hijos de Satanás, no hay término medio. El término falsos hermanos, o sea, pseuda del pous, es similar a la palabra compuesta usada por el apóstol Pedro para designar falso liderazgo. Ahí tenemos pseudoproptai y pseudodidaskaloi. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 para corroborar. El uso de este término en el griego koiné es comúnmente utilizado para traidores. Yo creo que esa es la palabra apropiada. Traidores dentro de la ciudad, quienes permitieron a escondidas la entrada del enemigo dentro de la ciudad para reconocer sus defensas, así como sucedió con los 12 espías. Ustedes recordarán. Otro problema en la interpretación concerniente a la escena de la traición. Hago una pregunta: ¿se infiltraron falsos profetas a la iglesia de Jerusalén, al concilio de Jerusalén o a la iglesia de Antioquía? Mis hermanos, siempre hay uno que es piedra de tropiezo para la obra del Señor. Siempre. En estos momentos de interpretación ciertamente es imposible. Y por lo tanto el dogmatismo es sin garantía. Pero en aquel entonces, bueno, siempre ha habido. Cuando el texto menciona que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, el énfasis de nuestro hermano Pablo en la libertad en Cristo era supremo. Hechos capítulo 13, versículo 39 para corroborar. En este contexto, la libertad de las reglas y regulaciones judías significaban un concepto expandido en los siguientes capítulos. Es importante notar que somos realmente libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nuestra libertad, escúchelo bien, usted que me está viendo en esta transmisión, le mando un abrazo a todos los hermanos Silvia Barrientos y también para Gisela. Es importante notar, una vez más lo digo, en Cristo Jesús realmente somos libres. Tenemos libertad. Ojo, que es distinto al libertinaje. Son dos cosas diferentes. Amigos pseudopuritanos que se saben la gracia, pero son legalistas. Y desde el púlpito acusan a los cristianos. Por eso digo lo siguiente. Nuestra libertad no es para usarla como una licencia para pecar. Si alguien dice ser cristiano y realmente es esclavo del pecado, no le duele el pecado, pues simplemente no es un cristiano. Romanos capítulo 14, versículo 1 para corroborar, Romanos 15, 13 y 1 Corintios 8, 10 para corroborar. Esta tensión en el dialecto entre la libertad y la responsabilidad inherente en el evangelio, por cierto, está ilustrado en el énfasis de Pablo en la responsabilidad de la iglesia en Corinto y en la libertad en las iglesias de Galacia. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Cuando el texto menciona esto, ese pronombre nosotros se refiere a Pablo y Bernabé, pues ellos estarían de acuerdo que su posición a los requerimientos que todos los gentiles no fueran circuncidados después de su conversión. Este ni está presentado en los manuscritos P46, Alif, B, C, D1 y G, pero está omitido y solamente corregido en el manuscrito D2 del siglo VI.
La razón por la que Pablo enfatiza la sumisión unos con otros en Efesios 5:21 y aún así incondicionalmente permanece firme en contra de la sumisión, en este caso porque él cree que estos falsos hermanos no son realmente cristianos. Pablo reafirma su creencia hacia aquellos que basaban sus creencias en los derechos de estar al lado de Dios mediante su propio esfuerzo. Hasta el día de hoy. Todavía hay gente que dice, yo soy cristiano, pero yo me salvo a mí mismo, basado en sus propios esfuerzos o su intento de guardar la ley del Éxodo 20. Estos no son verdaderos cristianos. Tengo que decirlo. Perdón si es fuerte, tengo que decirlo. No son cristianos, son religiosos. Romanos capítulo 10, versículo del 2 al 5 para corroborar. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16. La pregunta crucial: ¿en quiénes basaban ellos su confianza? ¿En ellos mismos o en Cristo Jesús? Hago la pregunta a los hermanos presentes. Por ejemplo, digamos que el día de mañana lo botan del trabajo. Muere su familiar. Es más, voy a habilitar ahí. Mi hermano Gabriel Pereira. Vamos a usted que está siempre al pie del cañón. Le hago una pregunta. El día de mañana, digamos que lo botan a mi hermano Gabriel Pereira del trabajo. De paso, muere un familiar. Un familiar directo, no indirecto. Un familiar directo. Y de paso se le dañó el panel eléctrico. No sé cómo lo llaman en otro lado. El panel eléctrico, ¿no? Usted sabe dónde están todos los breakers que controlan todas las conexiones de la luz de la casa. Se le dañó también el panel de breakers, dejando toda su casa sin luz, en tinieblas. Pregunto, ¿en quién está su confianza, mi hermano Gabriel? Cuéntenos. Bienvenido a Interactuar. Bueno, me lo es muy difícil, mi hermano. Obviamente, el Señor, mi confianza va a estar en el Señor, ¿no? Permanentemente. Me gozo en el Señor, sean cosas buenas, cosas malas, que al ser humano siempre le van a pasar cosas. Eso lo sabemos. Pues nuestra confianza, aunque se caiga el mundo a pedazos, siempre tiene que estar en el Señor. Estoy hablando del cristiano. El que no es cristiano, pues simplemente va a basar su confianza en qué dice el horóscopo. Va a basar su confianza en el apóstol de turno, el que supuestamente levanta muertos. Va a basar su confianza en todos estos traficantes del evangelio que declaran, decretan, atan, desatan, cancelan, anulan, abren los cielos, derraman bendiciones y todas esas cosas. Ahí está la confianza de ellos. Pues ellos no conocen al Dios de la Biblia. Y por cierto, tenemos que orar por ellos. Así como también tenemos que orar por aquellos que te quieren arrastrar al Éxodo 20. Te quieren arrastrar al Sinaí a cumplir una ley que no fue dada para los gentiles, sino para los judíos. Ojo, no estoy diciendo que no exista ley a este tiempo. La ley para los cristianos está grabada en el corazón. Ya lo leímos en capítulo anterior, Jeremías 31, versículo 31 al 34 para corroborar. Entonces, un cristiano le va a decir, mi hermano Gabriel Pereira, apuntemos a la cruz. Usted está caído el día de hoy, se siente mal. Tranquilo, mi hermano. Vamos a orar juntos, ¿qué te parece? Apuntando, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Un verdadero cristiano no te va a arrastrar al Sinaí. Es que tienes que guardar el sábado. Es que tienes que caminar en santidad. No, mi hermano. Tratamos de estar apartados para el Señor. Caminar en santidad. El ser humano no produce santidad. Por favor. Hay tantos pseudopastores que se saben las doctrinas de la gracia y desde el púlpito es que tienes que caminar en santidad. No, mis hermanos. No produce santidad. Tú produces pecado. Si me está escuchando. Produce pecado. Primera de Juan 1.8 y Primera de Juan 1.10 dice que si alguno dice que no peca, lo hace mentiroso al Señor. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuál es el detalle? El pecado nos duele. Si Gabriel Pereira cae, estoy en la obligación moral de llamarlo. Mi hermano, ¿qué te pasa? Déjame orar por ti. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quieres que hable con esta persona? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes afligido? ¿Cómo está la salud de tu mamá? ¿Qué te hace falta? O un hermano de este lado.
Mi hermano Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil? No seamos inútiles. ¿En qué puedo ser útil? Es que para eso hemos sido llamados, para servir al cuerpo de Cristo. O sea, no solamente es entender el Evangelio, sino vivir el Evangelio. Yo no puedo acusar a un hermano. Hablo de hermano porque cree las doctrinas principales, ortodoxas, cruciales. Yo no puedo acusar a un hermano porque de pronto él dice que habla en lenguas. Eso es secundario, pero eso ya lo vimos en capítulo anterior. Así que mis hermanos queridos, sigamos. Cuando el texto menciona para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros, esto no era ninguna tarea pequeña. Y este argumento era la base para continuar con la misión hacia los gentiles. La verdad es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. El uso de Pablo de este término a las formas relacionales de este vienen de su equivalente del Antiguo Testamento, emet, el cual significa digno de confianza o fiel. En los escritos judíos interbíblicos, este término era usado de la verdad comparándolo con la falsedad. Quizás el paralelo más cercano serían los rollos del Mar Muerto, himnos de acción de gracias, donde es utilizado para doctrinas reveladas. Los miembros de la comunidad esenia se convirtieron en testigos de la verdad. Nuestro hermano Pablo utiliza este término como una manera de referirse al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como una manera de expresar su predicación, mis hermanos, pero de manera adecuada, de manera apropiada. También lo utiliza para describir sus motivos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, y su estilo de vida y el estilo de vida de todos los cristianos. Corroboramos Efesios capítulo 4 versículo 24, Efesios 5, 9, Filipenses 4, 8, Efesios, ya dije 4, 24, Hechos 26, 25, Romanos 9, 1, Juan 3, 33, Juan 17, 17 y 2 Corintios capítulo 7 versículo 14. Apúntenlo si quieren, y si no escuchó los textos pueden volver a ver esta transmisión. Compartan, denle like, suscríbanse. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, mire cómo dice el hermano Pablo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. La Nueva Versión Internacional dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, y otras versiones de la Biblia dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo. Esta frase puede referirse a alguno de los 12 o a ciertos líderes en la iglesia de Jerusalén. El punto de Pablo era que la oposición de ellos hacia él no afectaba su llamado de Dios, su asignatura o su predicación del Evangelio. Cuando el texto menciona porque Dios no juzga por las apariencias, esta metáfora judicial del Antiguo Testamento significa levantar la cara. Hechos capítulo 10 versículo 34 para corroborar. El hermano Pablo o el apóstol estaba aludiendo a la práctica de los jueces tomando decisiones basadas en el favoritismo o la apariencia especial de la persona acusada. Pero lastimosamente esto sucede muy a menudo, pues juzgamos según las apariencias. La Nueva Versión Internacional dice, no me impusieron nada nuevo. La versión Reina Valera en sí dice, a mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Aquí está la afirmación central de la independencia de Pablo, ambos por él mismo y por su evangelio, de la autoridad de los 12 o de la iglesia de Jerusalén. Esto, mis hermanos queridos, no es rebajar a los 12 o a los líderes de la iglesia de Jerusalén, pero el énfasis está en la divina naturaleza del llamado y revelación que nuestro Señor Jesucristo le dio a nuestro hermano Pablo. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Cuando el texto menciona antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, un punto importante paulino
él continuó construyendo el contexto que había comenzado en el capítulo 1, versículo 10. Cuando los líderes vieron y oyeron a Pablo, ellos afirmaron que Dios lo había llamado y escogido a él. El pronombre sus, S-U-S, se refiere a los apóstoles mencionados en el versículo 9. Cuando el texto menciona había sido encomendado, esta es una forma verbal perfecta pasiva, ya que enfatiza el papel continuo de nuestro hermano Pablo como un administrador del evangelio por el llamado de Dios y equipándose a través del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 9 versículo 17 para corroborar. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. 1 Timoteo 1:11 y Tito 1:3 para corroborar. Otros pasajes más adelante apoyan el llamado de Pablo para ser apóstol de los gentiles. Hechos 9:15 lo corrobora. Cuando el texto menciona como a Pedro, el término utilizado Pedro en los versículos 7 y 8 es algo inusual en Gálatas. En todas las demás menciones de Pedro por Pablo, él es llamado Cefas, que en arameo significa roca, o Petrus, cuya lectura es la más antigua y original. Seguimos al versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Vea, para traducirlo al español para que lo entiendan más claro. Pablo predicaba a los gentiles y Pedro predicaba a los judíos. Vea, para hacerlo más claro. Aquí hay otro paréntesis dentro de una estructura gramatical de los versículos del 1 al 10. Y se puede referir a la geografía o la comunidad étnica. Cuando el texto menciona el mismo que actuó, el término aquí es energeo, el cual se refiere a una actuación sobrenatural, bien sea en sentido positivo o negativo. En este caso, la acción es de Dios, porque Él energiza todas las cosas como el deseo que una persona pueda tener para hacerlo. Filipenses capítulo 1 versículo 6 para corroborar, y también Filipenses capítulo 2 versículo 13. Usted no se energiza a sí mismo. Usted no sale a predicar por su propia voluntad porque, yo hoy siendo un criminal, un mundano, y no, en una hora yo voy a salir a predicar. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Ojo con eso, por si acaso. Dios energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra, y según la energía de su poder transfigurará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Anhelamos eso. Bendito sea el Señor. Por favor, Señor Jesús, ven. De allí, como dice este capítulo, energizará y a Pablo para el servicio del apostolado, y de igual forma energiza a cada creyente momento a momento, pues cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Efesios capítulo 3 versículo 20 para corroborar. Versículo 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cuando el texto menciona esto, estos pilares eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Este título era utilizado en conexión con los apóstoles por Clemente de Roma en su carta a los Corintios, escrito en el año 95 después de Cristo, y por Ignacio cuando iba rumbo a Roma a ser sacrificado. Acuérdense que los cristianos del primer siglo pues fueron torturados de manera bárbara. Amigos que promocionan el buenismo. Dios es bueno y te va a prosperar, no te preocupes. No, los cristianos vamos a padecer, mis hermanos, tarde o temprano. Así que bueno, también es utilizado positivamente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Posiblemente la frase se originó en los círculos rabínicos que usaron este término para describir a Abraham y Moisés. Nuestro hermano Pablo otra vez apoyó su clamor que no solamente él era independiente, pero que al menos algunos de los apóstoles, es decir, Pedro y Juan,
parte del círculo interno de Jesús nuestro Señor, reconoció la autoridad dada por Dios y lo reafirmó a él como brazo derecho del compañerismo. Este Jacobo, por si acaso, no es uno de los 12, pero el medio hermano de Jesús era el líder de la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 15 lo corrobora. Mi hermano David. ¿Y qué? ¿María tuvo más hijos después de Jesús? Eso lo vimos en el capítulo anterior. Los invito a ver el video. Cuando el texto menciona considerados como columnas, esta frase no es una negativa, pero probablemente es una referencia a las acusaciones de los falsos maestros que estaban en contra de nuestro hermano Pablo. Una vez más, siempre hay alguien que es piedra de tropiezo que va a acusar a los cristianos. Aun cuando prediquemos la verdad, siempre va a haber alguien que va a acusar. Incluso infiltrados dentro de la misma vida. Y se saben las doctrinas de la gracia. Óigalo. En este contexto, Pablo no quiere despreciar a estos tres líderes. Pero acentuar el hecho que ellos públicamente reconocieron el ministerio de él y Bernabé. El compañerismo, mi hermano, ¿qué palabra usamos? Koinonía. El compañerismo o koinonía, palabra en el original griego, apúntenlo, acierta con la relación horizontal humano a humano, que es traída hacia la forma de relación vertical humano a creador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, mi hermano, ahora entiendo la cruz. ¿Por qué vertical y horizontal? Imagínense. También enfatiza la necesidad de gozar de la comunidad cristiana. El hermano de nuestro Señor Jesús fue llamado Jacobo el Justo. Y después le pusieron de apodo el de rodillas de camello. Porque él oraba constantemente en sus rodillas, según cuenta Euesipo en cita de Eusebio de Cesarea. Tantos historiadores, mi hermano. Ahí está. Jacobo no se convirtió hasta después de la resurrección de nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 7. Él estuvo presente en el cuarto de arriba con los discípulos y probablemente estuvo cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Hechos capítulo 1 versículo 14 para corroborar. Él estaba casado y Pablo se refiere a él como un pilar, lo que posiblemente significa un apóstol. Pero ojo, no era uno de los 12. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 5. En Antigüedades de los Judíos, inciso 29, 1, Josefo dice que él fue apedreado en el año 62 después de Cristo por órdenes de los saducios del Sanedrín, estando a la cabeza el sacerdote Anano. Clemente de Alejandría o Egesipo dijeron que fue empujado de la pared del templo. Uy, qué muerte para más trágica, ¿no? Pero bueno, ahí está, pues, amigos de la prosperidad, que solo prosperan los que predican ese evangelio adulterado, ¿no? Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando el texto menciona esto de que solamente les pedí que nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, Pablo fue el primero en introducir este concepto de las ofrendas especiales para los pobres en Jerusalén por la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 11 versículo del 27 al 30 para corroborar. Él desarrolló este proyecto para las iglesias gentiles. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2. Y Romanos capítulo 15 versículo 25 al 27. Recordamos, mis hermanos queridos, que el tributo abolido del diezmo dado en el Antiguo Testamento, eso no está vigente. De paso, nunca fue dinero. Lo que hay en este tiempo es la ofrenda y eso es voluntario. Y eso como consecuencia de que una persona es cristiana. Le va a nacer, va a decir, voy a apoyar para que la obra de nuestro Señor avance. ¿Qué le hace falta a mi hermano Gabriel Pereira para que de ese lado de Argentina se siga predicando el mensaje? Nos falta diseñar unos tratados, no sé cómo le llaman ustedes, tratados, las volantes, donde no al estilo arminiano, ¿no? Si usted muere esta noche, ¿a dónde va a pasar la eternidad?
bueno, ya sabemos que la salvación es por gracia, no por obra, pero lo pongo como ejemplo y en contexto, ¿no? Él desarrolló este proyecto para la iglesia de los gentiles. Si este capítulo es paralelo a Hechos capítulo 15, explica por qué las otras estipulaciones de Hechos capítulo 15, versículos del 23 al 29, no son mencionadas. Lo hace más difícil de entender. Por eso muchos han visto este versículo como un argumento para hacer esta visita contemporánea con Hechos capítulo 11, versículo del 27 al 30. Recuerden, mis hermanos queridos, que la ofrenda era para los pobres de la iglesia, para los necesitados. Esto no es para llenarle los bolsillos de una manera indiscriminada a los traficantes del evangelio que se hacen llamar, pues, no sé, asamblea, llámelo como usted quiera. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Imagínense. La fecha de la visita de Pablo a Antioquía es desconocida, pero algunos estudiosos sitúan la visita inmediatamente después del Concilio de Jerusalén y otros dicen que antes. Aparentemente la mención de esta visita está fuera del orden cronológico y no podemos divagar, inventar, imaginarnos una fecha porque podemos caer en anacronismo. Mi hermano David, ¿qué es anacronismo? Es dar una fecha pues que está fuera del tiempo que verdaderamente lo es, ¿no? Puede haber seguido a la Junta del Concilio de Hechos 15, resaltando el hecho que todos los problemas prácticos no estaban completamente resueltos. Sin embargo, es muy difícil de imaginar a Pedro actuando de esta manera después de afirmar a Pablo y su evangelio ante el concilio. Lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo del 6 al 11. Cuando el texto menciona le resistí cara a cara, Pablo otra vez reafirma su independencia y su igualdad con los apóstoles de Jerusalén. La Nueva Versión Internacional dice, le eché en cara su comportamiento condenable. Pregunto, vamos a hacer una segunda pregunta, aprovechando que mi hermano Marcos Castro de Ecuador, bienvenido mi hermano, usted puede activar su micrófono, su cámara, está en vivo y en directo. Si usted a este tiempo le dice a un judaizante que su Shabbat, o sea, su reposo, no es un día específico de la semana como lo tenían en el Antiguo Testamento, que era el día sábado, sino que su Shabbat, o sea, su reposo, es todos los días en Cristo Jesús. Pregunto, ¿lo condenan o no lo condenan? Bienvenido a interactuar. Sí, claro que van a condenarme, porque ellos no aceptan a Jesucristo. Exacto. Bueno, los judíos no aceptan a Jesucristo y los judaizantes aceptan al que ellos se han creado. A un Jesús con J minúscula. Ni siquiera le dicen Jesús, le dicen Yeshua HaMashiach, que es muy distinto al Jesús de la Biblia. Decimos que este verbo es un pasivo pluscuamperfecto perifrástico. Espérate, mi hermano David, que ahora sí me dejaste en el aire. Este verbo es un pasivo pluscuamperfecto perifrástico. Ahí se los dejo para que lo investiguen, pero lo voy a, o sea, con profundidad, pero ahora le voy a decir. Porque habla de algo que ya ha pasado, que se ha convertido en una posición resuelta y se ha comportado como un factor externo. Permítame explicarle esto. Dios bendiga a mi hermana Eileen Grullón. Un abrazo a la distancia. Que el Señor me la bendiga. Un saludo para toda esa gente allá en Connecticut. Esta construcción verbal no implica que Pedro continuaba en esta actitud. Pero debemos darnos cuenta que el líder del grupo apostólico cometió un error. Un gran error. Los apóstoles fueron inspirados para escribir fielmente las Sagradas Escrituras. Pero mis hermanos queridos, esto no significa que ellos no hubieran pecado o que ellos no hayan hecho malas decisiones en otras áreas de su vida. Una vez más, Primera de Juan capítulo 8 y Primera de Juan capítulo 1 versículo 10. Repito, 1 Juan 1.8 y 1 Juan 1.10 dice que si nosotros decimos que no pecamos, lo hacemos mentiroso al Señor. Versículo 12.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, tenía miedo de los judíos legalistas y de paso judaizantes. Imagínense, cuando el texto menciona, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, los ciertos hombres probablemente eran miembros de la iglesia en Jerusalén, pero aquellos tenían o no autoridad oficial. Esto no es seguro. Pero lo que sí está claro es que ellos no eran los representantes enviados por Jacobo, porque el hermano de nuestro Señor estaba de acuerdo completamente con la posición de Pablo con respecto a la cristiandad de los gentiles. Hechos capítulo 15, versículo del 3 al 21 para corroborar. Quizás ellos eran, por así decirlo, del comité que buscaba los hechos de personas que hayan abusado de su autoridad. Estas personas posiblemente estaban allí para validar las implementaciones de las estipulaciones del concilio. Lo corroboramos, Hechos capítulo 15, versículos 20 y 21. Ellos atraparon a Pedro, un judío creyente, en la mesa compartiendo con los creyentes gentiles. Una violación directa a la ley oral. Miren que no digo escrita. Oral, llamada el Talmud. Y recordamos que el Talmud no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Por si acaso. Pedro había batallado con esta situación similar anteriormente. Hechos capítulo 11, versículo del 1 al 18 para corroborar. Esto era una situación menor aún durante la vida de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 11 para corroborar. Mateo 11, 19. Lucas 19, versículo del 1 al 10. Y Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Miren que ahí hay 3 verbos en tiempo imperfecto. La primera oración establece que Pedro regularmente comía con los creyentes gentiles. La segunda y la tercera oración afirma que cuando la delegación de la iglesia de Jerusalén llegó, Pedro empezó a reducir su contacto social con los creyentes gentiles. Esta no era sobre una simple situación sobre la circuncisión, sino al contrario, la situación era sobre la relación de la ley mosaica a los nuevos creyentes gentiles. Ahora, ¿sí notan cuán importante es la gramática para saber qué sucede o acontece en el contexto? Pues a simple vista el texto dice que Pedro hizo eso solo ese día. No, mis hermanos. Estaba acostumbrado a hacer. Por eso es que Pablo casi que lo cachetea ahí mismo. Perdóneme, déjeme expresarme. Casi que lo cachetea ahí mismo. ¿Qué te pasa? Ya vamos a ver por qué. Pero el tiempo de los verbos obviamente dice otra cosa. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Wow, qué fuerte esa palabra, ¿no? Los tentáculos mortales, por así llamarlo, de los judaizantes, mírenlo ahí, corrompiendo con sus influencias, afectaban aún a los más fieles. Pablo estaba claramente desilusionado por las acciones de Bernabé y quedó triste. Pero lo más probable es que su relación fuese restaurada, ya que de boca del apóstol solo tiene palabras de afecto para con Bernabé en sus epístolas. Bernabé había predicado a los gentiles y se levantó en favor del libre evangelio, como está o se puede corroborar en Hechos capítulo 15. El problema aquí, mis hermanos, no era la libertad de los creyentes gentiles sobre los requerimientos de la ley mosaica, sino las implicaciones de esta libertad para los creyentes judíos. ¿Eran acaso Pedro y Bernabé también libres de rechazar la tradición oral, o sea, el Talmud, la cual interpretaba la ley mosaica? Por supuesto. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio,
escuche bien, escuche bien. Pero cuando, lo voy a volver a repetir, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Permítame expresarme, algo así como que, casi como que lo cachetea y dice: oye, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa? ¿Qué no se supone que nuestro Señor Jesús dijo tetelestai? La obra fue ya ejecutada de manera perfecta en la cruz. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué tienes en la cara? ¿Qué estás haciendo, Pedro? ¿Cómo es eso de marginar o ignorar a los gentiles porque ellos no te dicen Shalom, Alejen, Yeshua HaMashiach? ¿Qué te pasa, Pedro? O sea, traten de imaginar lo fuerte que fue esa discusión, que casi que no lo dice la escritura, permítame expresar, casi que lo cachetea. ¿Qué te pasa? ¿Cuántas veces nos vemos a este tiempo? Es que si no guardas el sábado, olvídate, te crucifican ahí mismo, amigo oyente. Cuando el texto menciona, dije a Pedro delante de todos, usualmente los problemas de la iglesia necesitaban ser manejados privadamente, usualmente. Pero las acciones de Pedro golpeaban el corazón del evangelio. El conflicto había afectado la iglesia de Antioquía completamente y el tema tenía que ser manejado en público y decisivamente con miras a resolver la desunión de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20 para corroborar. Si tú siendo judío, cuando el texto menciona esto, es una oración de primera clase condicional donde el autor asume de ser verdad o para sus propósitos literarios. Este es el principio de la discusión de Pablo con Pedro y es probablemente un resumen teológico y no necesariamente las palabras exactas de Pablo a Pedro. Recuerden, Dios permite que pase todo este tipo de situaciones para que de una buena manera, de una buena vez, entiendan que no se trata de la justicia de mi hermano Gabriel Pereira. No se trata de la justicia de este que le está hablando. No se trata de la justicia de alguien que no come carne de cerdo, que cree que dejando de comer carne de cerdo le va a cortar de raíz las ganas de pecar. Al contrario, le va a dar más ganas de pecar a esos que dicen, es que tienes que guardar el sábado, es que tienes que... No, mis hermanos, no. ¿Quién es el Shabbat de los cristianos? Cristo Jesús. Claro, el pecado nos duele como cristianos. Ojo con eso. Versículo 15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. La llamada de atención de Pablo a Pedro, mis hermanos queridos, la exhortación fuerte fue algo para nosotros, una lección para aprender. Para que nosotros entendamos, como decía, de una buena vez, la salvación solo viene de Dios y no por obras que intentemos hacer nosotros en nuestra propia justicia. Habíamos visto que el libro de Isaías, capítulo 66, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Estoy hablando de los que no son cristianos. Son como trapos de inmundicia, amigos religiosos. Son como trapos de inmundicia, amigos pseudopuritanos trepados en el púlpito que saben doctrina de la gracia y sin embargo acusan a los cristianos de libertinaje. Cuidado, cuidado, mis hermanos. El problema está en que no existe un aparente marcador textual para esta transición. Es posible que los versículos del 15 al 21 están dirigidos a los cristianos de Galacia. Si es así, ellos formaron un resumen de datos de las verdades del evangelio relacionadas con los reclamos de los judaizantes. No solamente las acciones inapropiadas de Pedro, Bernabé y los otros
judíos cristianos que estaban presentes. La pregunta interpretativa es, ¿quién escribió el nosotros? De los versículos del 15 al 17, refiriéndose a Pablo, Pedro y otros judíos creyentes, o a Pablo y a los creyentes de Galacia, generalizando el principio teológico de la justificación por fe. Versículo 16. Cuando el texto menciona a nosotros, judíos de nacimiento, obviamente los judíos tenían algunas ventajas espirituales, claro, en aquel tiempo. Pero sus ventajas, escúchelo bien, amigo que está viendo esta transmisión, pero sus ventajas, hablo de los judíos, no se relacionaban con la salvación, sino a la revelación y la convivencia con Dios a través del antiguo pacto, como la gente de Dios lo hacía. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2 para corroborar. Romanos 9, versículo 4 y 5. Recuerden que si los judíos étnicos, o sea, las personas que nacieron en Israel, si ellos no se arrepienten, no hay salvación, sino que esperan una condenación. Van a arder por la eternidad en el lago de fuego y azufre. Hechos 4:12 lo corrobora. Mis hermanos queridos, por eso sigamos orando. Alguien dice, oremos por Israel. Sí, tienen que orar por Israel. Debemos, me incluyo, debemos orar por Israel, porque no por haber nacido geográficamente en Israel, Dios está obligado a salvarlos. No, señores. Hechos 4:2 es claro, y entre otros textos de la Biblia. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo solo hay condenación. Mi hermano, pero y en la jungla que no llegó, una vez más, fuera de Cristo no hay salvación. Sencillo como eso. Dios no está obligado a salvar a nadie. Fuera de Cristo no. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo solamente hay pura religiosidad. Fuera de Cristo solamente hay puras obras o intentos de, es que tienes que guardar. No, no hay. No hay de dónde. Tiene Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Él se conocía las doctrinas completas. Las doctrinas de la gracia de la A a la Z. Pero le faltaba nacer de nuevo. Y así hay muchos. Por eso tenemos que orar. No solo por el que no conoce a Dios, sino también por el religioso que pretende conocerlo. No porque esté trepado en un púlpito, realmente es cristiano o no es cristiano. El fruto del Espíritu Santo es lo que va a evidenciar si esa persona verdaderamente es un cristiano. ¿Cuál es su comportamiento, amigo que predica la palabra, con relación a los otros cristianos? Romanos 14, recuerde que son débiles en la fe. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Los acribilla porque no piensan como usted? Porque ellos sí van a la playa, pero van a la playa a predicar la palabra de Dios. Porque ellos sí se reúnen en Navidad, pero no porque Nimrod le cortaba la cabeza. No. Ellos se reúnen, ¿por qué? Porque es el momento donde está la familia y predican de Cristo Jesús. ¿Cuál es su comportamiento como cristiano, entre comillas, maduro? No, tienes que arrepentirte también vos. Arrepiéntete. Y para los que no conocen al Señor, arrepiéntanse. Y oramos por ustedes. Hay que orar por Israel. Tenemos que orar por Israel. Pero también tenemos que orar por Palestina. También tenemos que orar por Ecuador. Por Argentina. Mi hermano Gabriel, ¿cómo está la situación moral en Argentina? Usted que es argentino. Bueno, la situación que hay muchas congregaciones que con doctrinas equivocadas, ¿no? O sea, sabemos que hay doctrinas de la prosperidad, también hay doctrinas neopentecostales, lo que no hay muchos que son las judaizantes. Judaizantes hay algunas, pero son menores. Es la situación que estamos pasando, ¿no? Eso con relación a las iglesias. Y con relación a los que están fuera de estas iglesias, ¿cómo está la situación moral? Bueno, la situación moral, sabemos que en Argentina están las leyes del aborto, está
avanzando esta ideología del LGTB, QK y todas las letras siguientes. Hay nuevas leyes donde van restringiendo, ¿no?, la libertad de expresión y del lado de la predicación. Pero bueno, este es el comienzo. Sabemos que esto va a seguir avanzando y tenemos que predicar y rápido para extender que el Señor nos ayude a extender su reino, ¿no? Esta es la tarea que tenemos nosotros. Excelente punto. Que el Señor nos ayude. Tenemos que seguir orando, no solamente por Israel. Hay otros países que también, es más, tenemos que orar por todos los países de este mundo. ¿Por qué? Porque, una vez más, Hechos 4:12, fuera de Cristo, mi hermano, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. No hay salvación. El corazón del evangelio de Pablo a los gentiles era sobre la igualdad entre los creyentes judíos y los gentiles ante Dios. 1 Corintios 12:13 para corroborar, Efesios capítulo 2 versículo del 11 hasta el capítulo 3 versículo 13 y Colosenses capítulo 3 versículo 11. Cuando el texto menciona y no pecadores de entre los gentiles, Pablo está aparentemente usando una frase despectiva, la cual era común en el judaísmo rabínico y posiblemente fue usado pues también por los falsos maestros. Los gentiles eran pecadores por la virtud de estar fuera del pacto del Antiguo Testamento. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12 lo corrobora. A este tiempo, pues mis hermanos, ya no es así, porque en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay cholo, negro, mestizo, blanco, patucho, ¿cómo le llaman? Petizo le llaman en Argentina. Bajito, alto, gordito, flaco. Recuerden cada vez que vean un judaizante, recuérdenle esto, ¿no? En Cristo Jesús ya no hay diferencias ni distinciones. No. Versículo, claro, para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Ojo. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es más, mis hermanos queridos, yo el versículo 16, yo lo voy a sombrear para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Permítanme un segundo. Es que mis hermanos, es importante esto. Recuerden que estamos viendo el capítulo 2 de Gálatas y ese versículo quiero que se lo graben. Es más, imprímanlo en una pancarta y péguenlo ahí no sé, en la entrada de la puerta de su casa para cuando lo vaya a visitar un judaizante. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado. Vea, lo voy a poner ahí. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es más, lo voy a volver a repetir. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este versículo contiene un triple énfasis concerniente a la doctrina de la justificación por fe por sí sola para cada ser humano, empezando con el hombre y después con el nosotros y concluyendo con el no hombre. Esta triple repetición, mis hermanos queridos, es aplastante en su impacto. Pues la verdad de la justificación por fe por toda la humanidad es la esencia del comunicado definitivo de Pablo, resumido en Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 31. Cuando el texto menciona justificación,
Era un término legal que significaba ser declarado justo y denota el concepto del Antiguo Testamento sobre una caña de medición. Yahweh o Jehová usaba esta metáfora para su propio carácter y estándar moral, pues Dios es el estándar de medición espiritual. Mateo capítulo 5 versículo 48 para corroborar. En el Nuevo Testamento Dios nos da su propia justicia a través de la muerte de Cristo Jesús, Señor nuestro, y arrepentimiento y fe en la parte humana. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 para corroborar, Marcos 1:15, Hechos 3:16, Hechos 20:21. La justificación por fe presentada en los versículos 16 y 17 sobre nuestra posición en Cristo está basada completamente, voy a repetir, está basada completamente en la iniciación del amor de Dios, el trabajo terminado de Cristo y en el apoyo del Espíritu Santo. Amigos unicitarios, una vez más se evidencia la Trinidad. Sin embargo, el énfasis en nuestra vida a la semejanza de Cristo está totalmente mencionada en el versículo 21, donde nuestra posición puede resultar viviendo a la semejanza de Cristo. Romanos 8:29 para corroborar, Efesios 1:4 y Primera de Juan 1:7. Pablo no negó que las buenas obras eran significantes, pero en el cristiano son la consecuencia que evidencia su nuevo nacimiento, no es la causa para una salvación. Él solamente negó que estos no eran nuestros territorios de aceptación y nos muestra el evangelio de Pablo claramente la gracia iniciadora de Dios, ayudando a dar respuesta de fe a sus escogidos, desencadenando en obras que agradan a Dios, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10 para corroborar. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. La Nueva Versión Internacional dice: ¿quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Otras versiones de la Biblia mencionan: ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Los argumentos de Pablo continuaron, los cuales pensaban que eran difíciles de seguir. Los otros usos de nuestro hermano Pablo de la frase de ninguna manera o Dios no lo permita son importantes para la interpretación de este pasaje. Comparen el versículo de Romanos 6:2 para mejor entendimiento. Comúnmente Pablo usaba esta rara estructura optativa para negar una conclusión mentirosa basada en una sola promesa. Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Mis hermanos, esta es una oración de primera clase condicional, porque asume por verdadera desde la perspectiva del autor para sus propósitos literarios. Los eruditos están inseguros sobre la referencia exacta de nuestro hermano Pablo aquí. Ahora, les hago una pregunta. ¿Estaba él predicando sobre el evangelio o sobre su vida pasada en el judaísmo? Se las dejo de tarea. Esta misma ambigüedad es encontrada en Romanos capítulo 7. Para los hermanos que ya vieron el estudio de Romanos, se los recomiendo. Reconstruir y destruir pueden ser términos rabínicos similares a atar y desatar, que en otras palabras significa permitir o no permitir algo, y no como lo enseñan en algunas sinagogas de Satanás, que es para desatar bendiciones o abrir los cielos. Es decir, que era una costumbre judía expresarse así para darle una autorización o no a alguna cosa, como por ejemplo bañarse. Mateo capítulo 16 versículo 19 para corroborar. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Cuando el texto menciona porque yo por la ley soy muerto para la ley, esta declaración no está mística
en su enfoque como lo es legalmente. De alguna manera, cuando nuestro Señor Jesús murió por nosotros, nosotros morimos con Él. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 para corroborar. Entonces, nuestra relación es mandatoria a la ley, pero con la salvación, esta relación fue rota. Nosotros podemos venir a Cristo libremente una vez que usted nace de nuevo. El Espíritu Santo nos habilita ¿para qué? Para escoger al Señor. Este es el enfoque en los versículos 20 y 21. De igual manera, los argumentos desarrollados por nuestro hermano Pablo. Lo corroboramos en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Cuando el texto menciona a fin de vivir para Dios, nuevamente, mis hermanos, los dos aspectos similares de nuestra posición en Cristo y en respetar el mandato de nuestros estilos de vida por Cristo son afirmados. Esta verdad paradójica puede ser afirmada en varias maneras. Primero, el indicativo declara nuestra posición y el imperativo que demanda vivir el resto de nuestras vidas en nuestra posición. Segundo, el objetivo, es decir, la verdad del Evangelio, y subjuntivo, es decir, viviendo el Evangelio. Usted puede saber toda la teología del mundo, pero si usted no vive el Evangelio, es un mal síntoma. Es un síntoma de que usted no es un cristiano, simplemente es un religioso. Es una persona, de las tantas que hay. 3. Hemos ganado o hemos sido aceptados por Dios, pero escuche bien, en Cristo Jesús. Y como consecuencia, nosotros vamos a creer en Él de manera genuina, viviendo por el resto de nuestras vidas por Cristo en gratitud. Esta es una doble naturaleza del Evangelio. La salvación es absolutamente gratuita, mis hermanos, pero cuesta. Nos cuesta todo lo que somos y tenemos. El regalo gratuito viene con el llamado a vivir semejantes a Cristo Jesús. Nosotros morimos al pecado para servir a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 10 para corroborar. Versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el texto menciona con Cristo estoy juntamente crucificado, en la oración griega con Cristo es colocado primero para enfatizar. Pero aquí el verbo está en perfecto pasivo, lo cual implica que algo sucedió en el pasado con resultados permanentes, algo perfecto. Y esto fue logrado por un agente externo, pasivo. De allí que la traducción correcta no es estoy, sino he sido. Apúntenlo. He sido. Ya que nosotros no nos crucificamos a nosotros mismos, sino que fue Dios quien lo hizo. Este es el enfoque de Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 11 y capítulo 7, versículo del 1 al 6. Pablo utiliza el término crucificado más adelante, el cual se relaciona a la relación de los creyentes con este caído sistema mundial. Sin embargo, el enfoque aquí parece ser de la conexión del creyente con la ley. Es muy importante recordar, mis hermanos, que una vez que nosotros morimos con Cristo, nosotros estamos vivos en Cristo. Pablo parece enfatizar nuestra santificación, estar constantemente apartándonos del pecado. No es que el ser humano produce santidad, cuidado, amigos pseudopuritanos. Pero en el contexto de un párrafo, prueba la validez y la perseverancia de la doctrina de la justicia impuesta de Jesús, totalmente por aparte del mérito humano o estilo de vida. Este concepto es enfatizado una y otra vez como nuestra responsabilidad para caminar como Él caminó. Y que nosotros debemos de caminar como dignos del llamamiento por el cual hemos sido llamados. Juan 1.7 para corroborar. Efesios capítulo 4 versículo del 1 hasta el capítulo 5 versículo 2. Una vez que conocemos a Cristo Jesús, Señor nuestro, con la libertad de pecados, es importante que vivamos una vida responsable de servicio.
Colosenses capítulo 2, versículo del 12 al 14 para corroborar. Colosenses 3, del 1 al 4 y 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15. Cuando el texto menciona, mas vive Cristo en mí, Jesús nuestro Señor, muchas veces nos dice a los creyentes que Él permanece en nosotros. ¡Qué maravilla! Mateo 28:20 lo corrobora, Juan 12:23, Romanos 8:10 y Colosenses 1:27. Este es muchas veces asociado con el ministerio del Paracletos, o sea, el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9 para corroborar, y también 8:11. 1 Corintios 3:16 y 2 Timoteo 1:14. El trabajo del Espíritu es para magnificar, glorificar a Cristo y habitar el Hijo en los creyentes. Juan 16, versículos 7 al 15 y Romanos 8, 28, 29. Cuando el texto menciona lo vivo en la fe, el término griego para fe es el sustantivo pistis y el verbo pisteu, el cual puede ser traducido confiar, creer o fe, principalmente enfatizando nuestra confianza en la fiabilidad de Dios. Usted puede confiar tranquilamente en Dios. Por eso es que le hice la pregunta a mi hermano Gabriel Pereira. Y él dijo, mire, el mundo se me puede caer a pedazos, pero yo confío en Dios. Yo confío en Dios. ¿Qué? Si se me quema la casa, que si, no sé, me botaron del trabajo. Usted como cristiano confía en Dios, no en el horóscopo, no confía en esos libros donde habla de que el macho alfa, macho beta. Eso es basura, mis hermanos. Por favor. Esta fe es nuestra respuesta inicial a las promesas de Dios, seguido por nuestro diario caminar en esas promesas. La fe es utilizado en 3 sentidos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Primero, la confianza personal. Segundo, llevar una vida con honradez. Tercero, una referencia al cuerpo de la doctrina cristiana, como está en Hechos capítulo 6, versículo 7, Hechos 14, 22, Judas 3, Judas 20. Recuerden que Judas solo tiene un capítulo. Esta puede ser una alusión a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, Romanos 1, 17 y Hebreos 10, 38. Cuando el texto menciona el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, mis hermanos queridos, este es el corazón de la expiación sustitutiva. Marcos capítulo 10, versículo 45, Romanos 5, versículo 6 al 8, Génesis 3, 15 e Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Porque, de verdad, ¿nosotros qué merecíamos? La muerte eterna. Pero Dios en su misericordia decidió escoger a algunos para salvación. Los tomó desde la eternidad pasada para llevarlos a la eternidad futura. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Y sin mérito alguno, porque si fuera por nuestras propias obras, vea, lo iríamos a conocer a Diego Armando Maradona. Derechito, lo iríamos a conocer directamente a Adolfo Hitler. Derechito, sin escala. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando el texto menciona esa palabra sí, esto introduce otra oración de primera clase condicional, y esta estructura gramatical es un buen ejemplo para enfatizar una verdad opuesta. Hay un solo camino, mis hermanos, y esto no es a través de la ley, no, pero sí a través de la fe en el trabajo, en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Bendito sea su nombre. Aleluya. Si la ley pudiera haber traído salvación, entonces Cristo no necesitaba morir. Si la ley hubiera traído salvación para nosotros, pues Cristo Jesús se hubiera quedado sentado en el trono. Hubiera dicho, sálvese quien pueda. Recordamos, mis hermanos, que el libro de Romanos claramente expresa que no se trata de la justicia del hombre, el cual es pecador por naturaleza, sino que se trata de la justicia de Dios imputada a Cristo Jesús, para que nosotros, perdón la expresión, quizás suene fuerte, para que nosotros
miserables pecadores, tengamos acceso a la salvación de manera gratuita por fe y sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3 versículo 20 y Romanos capítulo 3 versículo 28 lo corrobora. Y adicione ahí Tito 3:5. Cuando el texto menciona justicia, este es un tema crucial para los que nos gusta el estudio de las Sagradas Escrituras, pero debemos de hacerlo de manera personal y extender el estudio de este concepto. En el Antiguo Testamento el carácter de Dios es descrito como justo o también como recto. El término mesopotámico por sí mismo viene de una caña de río, el cual pudo usarse como una herramienta o de construcción para juzgar lo derecho y horizontal de las paredes y las cercas. Dios escogió el término para usarlo metafóricamente de su propia naturaleza, ya que Él es la línea derecha o la regla o la caña de medir, por así decirlo, para el cual pues todas las cosas son evaluadas. Este concepto afirma la justicia de Dios, así como su derecho a juzgar. ¿Quién tiene todo el derecho a juzgar? Y de manera justa, es el Señor. Claro, también nos pide a nosotros juzgar con justo juicio. O sea, con las Sagradas Escrituras. No con el, a mí me parece, a lo mejor, quizás, o con apariencias así, ¿no? Cuidado. Dios nos libre de esos conceptos preconcebidos. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 para corroborar. Génesis 5, 1 y 9, 6. La humanidad fue creada para la adoración a Dios. Mi hermano, ¿y por qué no existen los marcianos en Marte? ¿Por qué no existen? Mi hermano, la humanidad fue creada para la adoración a Dios. Él es el centro de todo, no los marcianos en Marte. Pues, ubíquese. Y toda la creación es un escenario o el fondo para la interacción de Dios con el hombre. El resto es puro adorno. Son los adornos, es la creación de Dios. ¿Qué se pone a preguntarle a Dios? ¿Y por qué no creaste los, dinosaurios en Marte, en Saturno? Mirando ahí la luna roja, a ver si es roja. Dios quería que su más grande creación, los seres humanos, lo reconocieran a Él, lo amaran a Él, lo sirvieran a Él, alabaran a Él, que fueran como Él. Pero ya sabemos lo que pasó en Génesis 3, ¿no? Bueno, la lealtad del hombre fue puesta a prueba y la pareja original falló la prueba. Génesis 3. Esto resultó ser una interrupción de la relación entre Dios y la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21 para corroborar. Dios prometió reparar y restaurar esta convivencia y Él hace esto a través de su propio deseo y su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea bendito su nombre por los siglos de los siglos. Los seres humanos somos incapaces de restaurar esta brecha. Romanos capítulo 1, versículo del 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Después de la caída, allá en el Edén, en Génesis 3, leerlo. El primer paso de Dios para la restauración era el concepto del pacto, basado en su invitación y el arrepentimiento de los seres humanos, la respuesta obediente y fiel. Por la caída, los humanos éramos incapaces de realizar las acciones apropiadas. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Dios mismo tenía que tomar acción para restaurar el pacto roto por los seres humanos. La justicia es un pacto, una acción recíproca entre Dios y su más grande creación. Esto es basado en el carácter de Dios, el trabajo de Cristo Jesús y el permitir al Espíritu Santo en el que cada individuo debe personalmente y continuamente responder apropiadamente. Este concepto es llamado justificación por la fe. El concepto es revelado en los evangelios, pero no en estos términos. Cuando el texto menciona, entonces por demás murió Cristo, mis hermanos queridos, es el clímax teológico del rechazo de Pablo al énfasis de los judaizantes en el comportamiento del ser humano. Si las acciones humanas pudieran traernos directo a Dios, entonces no había necesidad de que Jesús muriera. Sin embargo, el Antiguo Testamento, especialmente los jueces y la historia de Israel y las pasadas experiencias de los diligentes religiosos como Pablo, enseñan la inhabilidad
inhabilidad de la humanidad para obedecer y conformarse con el pacto de Dios. Léalo usted, Nehemías capítulo 9. Léalo. El antiguo pacto, en vez de traer vida, trajo muerte y condenación. El nuevo pacto trae vida como un regalo de gracia por amar a Dios, por creer en Él. La caída humanidad, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Y también podemos leerlo en Ezequiel capítulo 36, versículo del 22 al 38. Léanlo, anótenlo. Ahí dice claramente que Dios pone su ley moral en nuestro corazón. Lo graba Él mismo. No fuera de Cristo intentando guardar la ley del Éxodo 20 en tablas de piedra. Porque piedra tenían en lugar de corazón los judíos en el Antiguo Testamento y hasta ahora. Este regalo es solamente posible a través del sacrificio de Cristo. Él cumplió con la ley. Él restauró la grieta de la convivencia entre Dios y los hombres. Mis hermanos queridos, una vez más, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no tenemos absolutamente nada, solamente, vea, levantar las manos derechito para el infierno. Sencillo. Fuera de Cristo no hay salvación, así usted haya nacido al ladito, en Israel, al ladito del lugar donde nació el Señor Jesús. Es que es tierra santa. Es tierra santa. No, mis hermanos, puede ser muy santa la tierra, pero usted va al infierno. Amigo que me escucha, que nació en Israel. Y amigo que me escucha, que no nació en Israel, pero cree que nació en Israel. O sea, los judaizantes. Si no se arrepiente, usted va a sentir en carne propia la muerte segunda. Damos gracias al Señor por su misericordia. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Yo me avergüenzo de lo pecador que he sido en esta vida. ¿Qué hice yo? Sin embargo, Él en su misericordia decidió escoger una razón más para caer de rodillas y decir gracias, Señor. Porque no existe absolutamente nada que yo haga que reemplace esa obra perfecta que tú hiciste en la cruz. Mis hermanos queridos, ¿qué les parece si vamos a orar? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias al Señor por este estudio. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque se ha predicado tu palabra. Hemos entendido a esta hora que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer que reemplace la obra de nuestro Señor en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros en el pasado quisimos jactarnos de algún conocimiento que hemos obtenido de las Sagradas Escrituras? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido o pretendido ser el Espíritu Santo intentando convencer a la gente de pecado? No, Padre, perdónanos. Gracias, Padre, por este estudio, porque lo que realizó nuestro hermano Pablo, preparado por tu Santo Espíritu, nos ha ayudado a entender de que la salvación es netamente exclusiva de ti y es por fe en aquel que nos amó y se entregó por nosotros. No tenemos nada de que jactarnos. Padre, ayúdanos por favor, Padre. Ayúdanos para que no tengamos un indicio de jactancia, algún indicio de creer que nosotros pues podemos estar por encima de las personas que no te conocen, incluso por las personas que sí, entre comillas, te conocen, pero solamente son religiosos. También oramos por ellos. Oramos no solamente por los que no te conocen, sino también por los que algo te conocen, que se saben las doctrinas de la gracia de manera perfecta, pero miran a los cristianos por encima del hombro. Padre, no convencemos a nadie de pecado, pero sí te oramos por ellos. Sí te oramos por ellos.
Si son cristianos o no, no lo sé, solo tú lo sabes. El fruto del Espíritu Santo es lo único que puede evidenciar de que si lo son o no son, Padre. Pero más allá de orar por ellos, también te oramos por nosotros mismos. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos. Te oro por los hermanos también de este ministerio, por mi hermano Edgar, por mi hermano Albertito. Guárdalos, Padre, te los suplico, guárdalos. Por mi hermano Gabriel aquí presente, por nuestro hermano Dani Acevedo allá en Perú, Dani Rivero en Argentina, por nuestra hermana Olguita, por nuestro hermano Edwin allá en Colombia. Te oro por todos ellos, por vuestras familias. Padre, sé que estamos en tiempos duros, tiempos difíciles. Por favor, que no nos tiemblen las piernas al predicar tu palabra ante personas que no conocen de ti. Incluso que no nos tiemblen las piernas, ni no nos falle nuestra boca a la hora de predicar tu palabra ante personas que aparentemente conocen de ti, pero se han inventado un Dios, se han inventado un Yeshua HaMashiach, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a prepararnos más para poder hacer una buena apologética, una defensa de nuestra fe, pero hacer esta apologética de manera que solo tu Santo Espíritu lo logra en nosotros como cristianos, de una manera prudente, de una manera mansa, con mansedumbre. Te suplicamos, Padre, quédate con nosotros, acompáñanos esta noche y esta semana. Te lo pedimos, te lo rogamos, suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por haber participado y haber escuchado esta transmisión. Si alguien tiene alguna duda, hoy empecé con la oración en la parte final, ahora vamos a las preguntas para concluir. No sé si mi hermano Gabriel tiene alguna duda con respecto a nuestro hermano Pablo. No, estuvo clarísimo. Muchas gracias por compartir el estudio, es muy lindo, el de Gálatas. Y el capítulo 2 en especial, ¿no? Tiene partes emocionantes cuando confronta a Pablo, o cuenta más que nada, cuando confronta a Pablo a Pedro. Y explica muy bien el tema de la gracia, es muy lindo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi hermano Martín, Dios me lo bendiga. Bueno, nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Para los que vayan a tomar la foto, ahí le mando el puño, vea, ahí pueden peinarse ahí si quieren. 3, 2, 1. Bueno, mis hermanos, bendiciones y nos vemos en una próxima transmisión, siempre y cuando pues el Señor lo permita. ¿Vale? Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones.